Bienvenido a otro video más de Finanzas Personales México y más. Comenzamos. Padre rico, padre pobre, por Robert Kiyosaki. Este libro ha sido inspiración para muchos, inclusive para mí en el 2006. Este libro me sirvió de inspiración. Estaba estudiando una maestría de Administración en Telecomunicaciones cuando un profesor dejó este libro en mis manos. Lo leí casi inmediatamente en el mismo día. Cambió lo que pensaba que era estudiar un doctorado, que era lo que seguía. Y por él compré una franquicia cuando era un empleado. Y comenzó el mejor camino que he tomado. Kiyosaki tuvo dos padres, uno rico y uno pobre. Esto le permitió, de cierta forma, aprender los dos lados entre la pobreza y la riqueza. Tuvo que cuestionar a cada uno. Ambos trabajaban mucho. Veamos cómo pensaba el padre pobre con respecto al padre rico. Los ricos deberían pagar más impuestos, pensaba el padre pobre, mientras que el padre rico decía, los impuestos castigan a quienes producen y premian a quienes no lo hacen. El padre pobre decía, estudia mucho, así encontrarás una buena compañía en la cual trabajar. El padre rico decía, estudia mucho, así encontrarás una buena compañía para comprarla. El padre pobre decía, la razón por la que no soy rico es porque lo tengo a ustedes, niños. En cambio, el padre rico decía, la razón por la que debo ser rico es porque los tengo a ustedes, niños. El padre pobre decía, se prohibía discutir de negocios en la mesa, mientras que el padre rico decía, alentaba a hablar de negocios en la mesa. El padre pobre decía, cuando se trata de dinero, juega sobre seguro, no corras riesgos. En cambio, el padre rico decía, aprende a manejar el riesgo. El padre pobre decía, nunca seré rico. El padre rico decía, soy un hombre rico y los ricos no hacen esto. El padre pobre decía, nuestro hogar es nuestra mayor inversión y nuestro más grande activo. En cambio, el padre rico decía, mi casa es un pasivo y si tu casa es tu mayor inversión, estás en problemas. El padre pobre decía, no estoy interesado en el dinero y el dinero no cuenta. En cambio, el padre rico decía, el dinero es poder. Robert, a la edad de 9 años, tomó una decisión de aprender de su padre rico acerca del dinero y eligió no escuchar a su padre pobre a pesar de sus títulos universitarios. La experiencia la resume en este libro a continuación. Lección número 1. Los ricos no trabajan por el dinero. ¿Cómo me puedo hacer rico? Tienes que aprender a hacer dinero, pero usando tu cabeza. Kiyosaki cuenta de su mejor amigo Mike, quien es el hijo realmente de su padre rico, quienes a los 9 años buscan cómo hacer dinero y se vuelven socios, y estuvieron repartiendo ideas para crear un negocio. Y cuenta Kiyosaki que comenzaron a recoger un montón de tubos de pasta dentrífica entre todos los amigos y vecinos que ya no utilizaran, y comenzaron a crear una especie de proceso donde derretían esos tubos y los colocaban en unos moldes en donde estaban acuñando monedas con el plomo que obtenían. Su padre pobre los vio y le comentó la definición de falsificación. Ellos, sin embargo, habían mostrado algo de creatividad e iniciativa para aprender. Aquí es donde realmente comienza la primera lección, cuando el padre rico, el papá de Mike, decide comenzar a ayudarlos. Les comenta el padre rico, les pagaré 10 centavos por hora y trabajarán 3 horas cada sábado. Aunque en esa época 10 centavos era todavía más bajo como un estándar, le comentó el padre rico a Robert y a Mike, les prometió enseñarlos pero a su propio estilo, y decidieron pues entrarle. Trabajaron durante 3 semanas de forma intensa y comenzaban a pensar en renunciar, debido a que era una paga muy, muy baja. A padre rico le había comentado a Mike que lo vieran cuando fueran a renunciar. Ese día su padre pobre dijo que deberían pagarle 25 centavos en vez de 10 centavos. Así que fue a ver al padre rico al siguiente día. Después de hacerlo esperar mucho a Robert, el padre rico, finalmente lo atendió. Entiendo que quieres un aumento o renunciarás, dijo. Entre muchas quejas, Robert comentó que era muy poco y que no estaba aprendiendo nada. El padre rico comentó, no está mal, ya suenas como uno de mis empleados. Y le dijo, te estoy enseñando, pero de forma calmada. Entre muchas quejas de Robert, siguió el padre rico. Él estaba enseñando una lección de una forma
más práctica. Si tú aprendes esta lección, crecerás como un joven rico y feliz. Si no lo haces, pasarás la vida culpando a tu trabajo, tu bajo salario o tu jefe por tus problemas. Vivirás la vida esperando ese gran golpe de suerte que resuelva todos tus problemas. Esto de pagarles 10 centavos, una cantidad muy pequeña, a ellos también los forzó a sentirse como empleados por un sueldo ingrato. También los forzó a llevarlos a pensar un poco más. Esto era una prueba para Robert y le estaba dando un curso express, por así decirlo, de lo que es la vida misma. Esto desató la lección número 1 del libro. La clase media y pobre trabajan por el dinero. Los ricos tienen dinero trabajando para ellos. Esto cambió mucho las ideas de Robert. Padre Rico le dijo: si quieres aprender a trabajar por el dinero, entonces continúa en el colegio. Ese es un maravilloso lugar para aprender a hacer eso. Pero si deseas aprender a tener dinero trabajando para ti, entonces yo te enseñaré cómo, pero solo si quieres aprender. El siguiente paso del Padre Rico es dejarlo sin recibir dinero, que haga el trabajo gratis, esta vez ya no pagándole los 10 centavos. La idea es aprender a que el dinero trabaje para uno, aprender que el dinero que ganamos por tiempo tiene un límite. El rico trabaja no por el dinero, sino para aprender que el dinero trabaje para uno. Para ello están dispuestos a hacer cualquier trabajo para aprender, así no reciban dinero. Así le enseñó una de las más grandes trampas de la vida. Le ofreció un aumento de $2 por hora, hasta se habló de $5 por hora. La mente de Robert se disparó con esa oferta. Padre Rico dijo: casi todas las personas tienen un precio, y el precio está dado por esas emociones humanas llamadas miedo y ansiedad. El miedo a quedarse sin dinero nos motiva a trabajar duro. Entonces, una vez que obtenemos nuestro cheque, la ansiedad y el deseo nos lleva a pensar en todas las cosas maravillosas que el dinero puede comprar, y así queda configurado el patrón. Un patrón que te convierte realmente en un esclavo del dinero, en una constante carrera de ratas para producir dinero. Siempre nuestras emociones construyen nuestros pensamientos. En vez de enfrentar el miedo hace que vayas a trabajar cada día, y así calman un poco el temor al recibir el dinero y vuelve a repetirse esto día tras día. Hay que usar nuestras emociones a favor, usar ese miedo y esa ansiedad, pero a nuestro favor. Generar una pila de dinero no dominará el miedo ni la ansiedad. Puedes generar muchísimo dinero y siempre tendrás ese miedo, esa ansiedad. Lo que intensifica el miedo y el deseo es la ignorancia. Esa es la razón por qué personas ricas con grandes cantidades de dinero a menudo se sienten más temerosas cuanto más ricas se vuelven. El dinero es la zanahoria, la ilusión. ¿Y qué tiene que ver la ignorancia con el miedo y el deseo? Aprender a utilizar las emociones para pensar y a no pensar con las emociones. Por eso, al trabajar gratis, les enseñó la lección de controlar sus emociones, controlando sus pensamientos. En el momento en que sueltas el miedo y la ansiedad, y en el ejemplo de Robert, dejas de pensar en trabajar tiempo por dinero y empiezas a pensar cómo le hago, si no piensas cómo lo puedes lograr y las oportunidades empiezan a surgir en tu mente. El segundo negocio que se le ocurrió a Robert fue después de haber empezado a trabajar sin dinero y fue aprovechar las historietas que se desechaban en una tienda de historietas. Le quitaban lo que es la parte frontal y quedaba una parte que se desechaba de las historietas. Así que montó su propio negocio de lectura, historietas con todas las revistas que logró recopilar. Contrató incluso a la hermana menor de Mike para que la atendiera. Y cobraba 10 centavos la entrada y tenía un horario de 2:30 a 4:30 de la tarde, donde podían leer todo lo que quisieran en ese tiempo. Esto le generó aproximadamente como $9.5 por semana durante un periodo de 3 meses. Al no recibir realmente un pago por el trabajo que hacían con el Padre Rico, se forzaron a utilizar su imaginación para identificar oportunidades de ganar dinero. Esto nos lleva a la lección 2. ¿Por qué enseñar especialización financiera? La mayoría de la gente no se da cuenta de que en la vida lo que cuenta no es cuánto dinero ganan, sino cuánto conservan y cuánto multiplican. Vamos en una carrera en que tenemos que generar dinero y acumulamos, reducimos gastos, aumentamos ingresos, sin darnos cuenta que lo importante es conservarlo y multiplicarlo. Por lo tanto, debes saber la regla número 1. Debes saber la diferencia entre un activo y un pasivo. Muchos luchan
cada día desconociendo la diferencia entre una inversión y lo que es una obligación o una deuda. Las personas ricas adquieren activos, los pobres y la clase media adquieren pasivos, obligaciones. Suena simple pensar que aquello que te quita dinero de tu bolsillo es un pasivo y aquello que te da dinero en tu bolsillo es un activo. El autor realiza uno de los esquemas más sencillos para entender esto diciendo: si quieres ser rico tienes que leer y entender los números. Por medio de este cuadro simplificó sus definiciones, donde está el activo, pasivo, deuda, obligación que tenemos. Y aquí podemos ver realmente que es el activo el que debe generar nuestro ingreso. La flecha en el diagrama representa lo que es el flujo de dinero. Este es el flujo de dinero de una persona pobre, podemos verlo. Y este es el flujo de dinero de una persona de clase media. Y este es el flujo de dinero de una persona rica. Cuanto más aprendemos sobre el poder del dinero, más nos distanciamos de nuestros compañeros y profesores. Podemos ver en el flujo de dinero de la persona rica que los activos son los que realmente hacen que se van hacia nuestros gastos. En cambio, en una persona de clase media adquiere más deuda progresivamente y una persona de clase pobre nada más lo que ingresa lo gasta. A veces tomamos decisiones poco acertadas, como comprar una casa en vez de iniciar tempranamente un portafolio de inversiones. Robert mostró en un esquema por qué los ricos se vuelven más ricos. La imagen, abajo, tu color negativo tiene que crecer año tras año y estos ingresos que generan estos activos los hacen crecer. Es un proceso que llamamos de reinversión continua. El problema de la clase media es que adquiere demasiadas deudas. Sus obligaciones crecen teniendo que generar cada vez más dinero por trabajo. Recuerde, los ricos adquieren activos, los pobres solo tienen egresos y la clase media adquiere obligaciones, creyendo que son inversiones. Lección 3. Ocúpese de su propio negocio. Kiyosaki hace referencia al negocio de McDonald's, que todos conocemos, de la forma en que el negocio principal no son las hamburguesas, sino los bienes inmuebles. Siendo actualmente uno de los mayores propietarios de bienes raíces, McDonald's es dueño de la intersección y esquinas más valiosas de los Estados Unidos, como así también de otras partes del mundo. En esta lección es una reflexión de que la mayoría de las personas se pasan la vida trabajando para otros y terminan al final sin nada al terminar su etapa activa. Hay una clara diferencia entre profesión y negocio. Muchos preguntan, ¿cuál es su negocio? Y dicen, soy bancario. Entonces, ¿es usted dueño del banco? No, es un empleado más del banco. Muchas veces nos quedamos en la carrera del estudio y no nos ocupamos realmente de nuestro negocio. Comience a ocuparse de su propio negocio. Mantenga su trabajo mensual, pero comience a adquirir verdaderas inversiones, no deudas o cosas personales que no tienen valor real una vez que las tienes en casa. Robert comentó, ¿cuáles son las inversiones que sugiero que sus hijos realicen? Comentó las siguientes categorías: negocios que no requieren presencia, donde soy el dueño pero están dirigidos o gerenciados por terceras personas. Si tengo que trabajar allí, no es un negocio, es un trabajo. Las acciones, los bonos, los fondos comunes, las propiedades que generen ingresos, las letras, las regalías por propiedad intelectual, como música, escritura, patentes. Cualquier otra cosa que tenga un valor, produzca ingresos, esté en alza o tenga un mercado disponible. Dos de sus estrategias principales son vender sus acciones de empresas pequeñas en un año. Y en bienes raíces, por otra parte, es empezar con una propiedad pequeña e ir cambiándolo por una más grande y en ese proceso demorar lo que llamó el pago de impuestos sobre la ganancia. Esto hace que se incremente la ganancia de forma impresionante y lo mantiene por aproximadamente 7 años. Claro, no alienta a nadie que inicie una compañía, a menos que realmente lo desee. 9 de cada 10 compañías fracasan en los primeros 5 años. Asimismo, lo que sobrepasan los 5 años, aquellas empresas que pasan los 5 años, 9 de cada 10 fracasan. De tal forma que si usted no tiene el deseo de ser dueño de su propia compañía, siga conservando su trabajo durante el día y ocúpese de su propio negocio en otras horas. Cuando se refiere a ocuparse de su propio negocio, significa mantener y construir fuerte la columna de activos. Una vez que tiene $1 ahí en esa columna de activos, no lo deje salir. Se convierte entonces en el mejor empleado que usted puede tener, pues trabaja las 24 horas del día y continúa por generaciones. Es importante destacar que el subir el flujo de efectivo puede pasar por tu cabeza y comienzas a comprar cosas de lujo. Recuerda que la gente rica se compra los lujos al final, mientras que la clase pobre y media tienden a hacerlo al inicio, cuando reciben un dinero extra
y lo convierten en deuda en vez de activos. Comenta Robert que compraron un Mercedes su esposa, pero implicó esperar 4 años para que su portafolio de bienes raíces creciera, y ahora ese automóvil representa mucho más para ella que un bonito vehículo, porque fue adquirido por activos. Un lujo verdadero es una recompensa que surge como consecuencia de haber adquirido y desarrollado una verdadera inversión. No seas como la mayoría de las personas que salen corriendo a comprar un automóvil nuevo o algún otro lujo, crédito. Recuerda que la deuda por la compra se convierte en una carga financiera. Hasta aquí llegamos la parte 1 de las 3 primeras lecciones de Padre Rico, Padre Pobre. Te espero en la segunda parte donde veremos las 3 siguientes lecciones. Te habló Leonardo de Finanzas Personales, México y más. Bye bye.